A ver, González, profesor González, ¿cuál es la lectura que hace usted? Obama efectivamente en este momento lo toma de un modo estratégico. Las elecciones de noviembre jugaron un rol decisivo y Obama está pasando a la ofensiva. Yo creo que el Congreso va efectivamente a ofrecer una resistencia fuerte. Particularmente varios senadores y diputados republicanos salieron a marcar la cancha y salieron a decir que bajo ningún punto de vista van a aceptar y no van a tolerar una decisión de este tipo. Quien sí gana, entiendo, es definitivamente el gobierno cubano. Sí, Raúl Castro planteó la... Ellos hablaron primero de los lineamientos y después de una actualización del socialismo. Y esto lo plantea apenas llega al poder, allá en el 2006. Fueron cambios lentos, fueron cambios paulatinos, pero se avanzó, por ejemplo, en la compraventa de autos, en la compraventa de casas. También se flexibilizó la migración de los cubanos. Es decir, está habiendo cambios. Hay que ver hacia dónde va Cuba. Me parece que esa es la gran discusión. Vos que decías, Jorge, al inicio, en la breve y contundente síntesis que hiciste. David le ganó a Goliat, porque esta es una lucha de 53 años. No es un acontecimiento coyuntural. Un país muy pequeño, bloqueado durante 53 años con todos los perjuicios económicos que ustedes vieron, termina consiguiendo el reconocimiento de Estados Unidos y el levantamiento, que no se ha hecho efectivo, pero que se supone que va a ser la consecuencia de todo esto, el levantamiento del bloqueo económico. Ahora quiero señalar lo siguiente, acá hay una negociación que lleva ya 30 años. Cuando yo estuve en Cuba en 1994 discutiendo en un congreso, se veía en los pasillos del Congreso, en el propio Congreso, que en ese momento había casi la perspectiva de un acercamiento definitivo. Siempre se habló... Permíteme una cosa, porque hoy lo estábamos hablando con la producción. Siempre se habló, entre las muchas hipótesis, de que el asesinato de Kennedy algo había tenido que ver con una apertura que Kennedy buscaba hacia la isla, hacia Cuba. Sí, se dijo en su momento, se evaluó. Claro, pero son diversos los temas. Lo que quiero decir es que antes del Papa Francisco había intervenido otro Papa. Sí. Juan Pablo II llegó a La Habana. La Iglesia Católica, como consecuencia de eso, es la única organización en la isla que tiene derecho a sacar una prensa propia. Hay millones de cubanos que son católicos. No, pero por supuesto, y hay muchos que son de religiones de tipo africana, etcétera. Claro. Bueno, pero quiero decir que ha tenido me acuerdo una que observación... cuando Fidel Castro estuvo con Juan Pablo II en el Vaticano, después yo le hice la entrevista, 20 minutos estuve mano a mano, fui uno de los pocos, Fidel estaba fascinado con todo lo que era el Vaticano, Juan Pablo II, y él me confesó ahí, que yo no lo sabía, que él había sido jesuita, que él había estudiado en un colegio jesuita. No, era muy conocido, sí. Y viéndolo de Fidel Castro... Él dijo, ahí me recordó, porque me dice, recuerde, ¿viste cómo se ponía? Recuerde que yo estudié en jesuita. Sí, fue estudiante de jesuita. Desde la perspectiva revolucionaria que tendría Che Guevara si estuviera vivo, ¿cómo vería este acuerdo? Lo vería como una victoria de la Revolución Cubana. Porque, a ver si se entiende, nosotros, y yo por ejemplo pertenezco a esa generación, hace 53 años que venimos luchando para acabar con el bloqueo. Si van a acabar con el bloqueo, evidentemente es una consecuencia de esta lucha. Ahora, yo quiero introducir una pequeña, discrepancia. Bueno, ¿con qué? A ver, ¿qué quiero decir, esto es más que el fruto del orden internacional, es fruto del desorden internacional. Bueno, espera, ahora que lo has expuesto en algún momento. Ahí está, ahí lo de... Y el bloqueo no se acabó, ¿eh? El bloqueo no se acabó aún. No, hay que discutirlo, y hay un lobby fuerte en el Partido Republicano para desbloquear a Cuba. Las grandes corporaciones como Cargill quieren entrar a Cuba. Y Cargill es una gran financista del Partido Republicano. Hay grandes intereses económicos en favor de esto, pero escúchame, Gato, una cosa elemental. Cuba fue la gran mediadora para que la FARC terminaran apoyando la negociación del gobierno de Santos. Ahora Estados Unidos necesita la colaboración de Cuba. Bueno, qué llamativo que hoy la FARC también anunciaron que ellos asumen el alto el fuego unilateralmente. Y ahora Estados Unidos necesita la colaboración de Cuba ante una situación de explosión descomunal, perdonen los términos, en Venezuela. Espera un minuto, vamos a ver por un momento hoy...
Obama recordó que es Premio Nobel de la Paz. Se acordó Obama. En ese mismo año le había firmado un papel donde decretaba que se terminaba la tortura y también decretaba el cierre de Guantánamo. Ahora me gusta el final, donde agradece al Papa, que dice que es un ejemplo, pero no pueden con su genio los norteamericanos, porque dijeron, vamos a ayudar a los cubanos a ingresar al siglo XXI. El bloqueo fracasó, dijo. Sí, el bloqueo fracasó. No, dijo, ha fracasado toda la política diplomática respecto a Cuba, dijo. No solamente el bloqueo, toda. Dan. Sí, yo quería decir que, por un lado, siguiendo tus conceptos, más que David le ganó a Goliat, yo diría que David apenas sobrevivió a Goliat, porque lamentablemente la economía cubana es una de las más pobres del mundo hasta el día de hoy. Pero han sobrevivido con dignidad, Con dignidad, por supuesto. Han sobrevivido con dignidad. Es la de las más pobres del mundo. Los indicadores básicos de salud, resto educación, del mundo. Mortalidad infantil. Sí, necesidades básicas insatisfechas, esas no parecen, ¿no? Yo estoy hablando con gente desde Cuba y me dicen que la educación está muy deteriorada. Yo fui 3 veces, por eso le digo. Sí, bueno, yo hablo con cubanos y me cuentan que inclusive las cosas más importantes como la medicina también está muy deteriorada. Hay argentinos y ni que hablar de la economía cubana, en la cual las escaseces generalizadas son bastante amplias. De eso no hay dudas, pero ¿usted no cree que esto tenga que ver con el bloqueo, justamente? Bueno, sobre el bloqueo es interesante, está muy bien medido, eso aproximadamente 100.000 millones de dólares en muchas décadas, pero hay que tener en cuenta que por las mismas décadas la Unión Soviética apoyó en un 40% el Producto Bruto a Cuba mediante subsidios. Hasta el 89. Exactamente, luego un bajón y luego Venezuela tomó la posta y le está proveyendo hasta el año pasado aproximadamente el 18% del Producto Bruto en ayuda económica a Venezuela. Pero el tema es cómo lo reparten, ¿no? Porque Cuba. Lo que decía usted recién, la Organización Mundial de la Salud la reconoció a Cuba como una de las 5 naciones que cumplieron metas que estaban previstas en la humanidad para el 2020 en el año 2000. Yo creo que la gente, más allá de las discusiones y de los detalles de las cifras, la gente vota también con los pies. Hay que saber que hace muy pocos años más de 100.000 personas huyeron en botes hacia Florida. Hay que saber que hay 2,5 millones de cubanos exiliados, que el propio régimen lo está caracterizando como gusanos, como gente despreciable. Es casi un cuarto de la población cubana que se tuvo que ir de la isla. Si un país es exitoso con esos índices, bueno, no sé lo que es el fracaso. De todas formas, es un país sumamente decente y sumamente respetable en muchos de sus logros, pero hay que tener en cuenta que los principales problemas que se enfocaba el embargo y que aún continúan son básicamente la falta de democracia, la falta de respeto de los derechos humanos, la falta de libertad de expresión, la falta de movimiento inclusive de la gente, que eso se está flexibilizando últimamente, realmente permitieron salir por primera vez en décadas, y todo eso continúa, y no es de izquierda ni es de derecha estos temas. Estos temas son dos observaciones, porque somos muchos. La primera es que la pobreza en Cuba dignifica la lucha por liquidar el bloqueo. Porque si todo el mundo fuera feliz, no hubiera ningún tipo de problema, etcétera. Hay que pelear. Y sin pelear le levantaron un bloqueo. Es decir, que es un pueblo que resistió el ataque de su vecino más poderoso en defensa de la independencia nacional. En segundo lugar, en materia de huida a Estados Unidos, México, Guatemala, América Central, es de terror. Es la consecuencia de el desastre económico que los grandes capitales norteamericanos han hecho digamos, en América Latina. Esto es esencial. Ahora, asistimos a un escenario político internacional muy cambiante. Putin hizo tentativas de acercamiento en América Latina, Jorge, y ahora Estados Unidos negocia con Cuba y aísla a Putin en el escenario de Europa. Me parece que tenía algo, te estaba escuchando ahí hacía cara. No, estaba pensando en que esto realmente es algo trascendente, que trascienda la relación cubana con Estados Unidos y que realmente puede ser un nuevo capítulo en las relaciones entre América Latina, donde claramente hay consenso para incorporar a Cuba dentro de la familia de América, y esto va a mejorar mucho las relaciones de todo el hemisferio. Obvio, creo totalmente. Que es algo... respecto a lo que decía hoy Jorge, que dijiste vos... Sí, yo creo que a la luz de una autocrítica tan sincera y tan profunda como la que hizo el presidente Obama, yo creo que los sectores pro-castristas deberían también acompañar un criterio de autocrítica. Si no, miremos los cambios en China.
en este momento. Miremos los cambios en Vietnam, donde los americanos mataron 2,5 millones de vietnamitas. ¿Cuál es la relación que existe entre Vietnam y Estados Unidos? O sea, cuando yo digo hay un nuevo orden, hay un orden, por suerte, de convergencia. Los que sigan pensando en los bloques se van a encontrar con la nada. No hay más bloques. Hoy hay en vez del consenso de Washington, que fue efectivamente unilateral en los 90, hoy hay un consenso que está funcionando con sede en Beijing, en Washington, en Berlín, en Nueva Delhi, en Brasilia. Ese es el mundo que viene. Eso es una derrota norteamericana. Eso es una derrota justamente del planteo unilateral que se pretendió a partir de... No, esta es una definición tuya, que es una derrota. Yo creo que es un avance de la humanidad, donde Estados Unidos ha participado activamente. Es un retroceso. ¿Le puedo hacer un intercambio? Sí, cómo no. En estos días se ve una crisis mundial sin paralelo en el capitalismo. Cuba no va a encontrar su salida en el sistema capitalista. Cuba en el sistema capitalista va a encontrar austeridad, va a encontrar degradación de conquistas sociales. Esta conquista de haber levantado el bloqueo implica para el pueblo cubano un desafío, porque tiene que pelear en un nuevo escenario por la defensa de las conquistas. Y aquí es donde quiero introducir y dejar claro a la audiencia, porque no hay que olvidarse que soy un dirigente de un partido político, que la legalización, independencia, democratización de los sindicatos y la posibilidad de construir partidos políticos en Cuba con libertad para defender las conquistas de la revolución es la gran agenda que nosotros, y creemos el pueblo cubano, tiene por delante. Yo creo que la gran agenda hoy del nuevo orden internacional es cómo no tenemos más ni el sistema comunista que conocimos durante el siglo XX, ni el sistema capitalista tal como lo conocimos en el siglo XX. Pero eso es lo que yo llamo la último todavía hay que tirarlo abajo. Eso es muy buena pregunta. Pero último todavía hay que tirarlo abajo. Hay un nuevo orden que no se viene abajo. Por suerte se está construyendo. Hoy hay que pensar en cómo construimos ese nuevo orden. Y en ese nuevo orden, al margen de lo que queramos inventar, cuando el gobierno del Partido Comunista Chino, segunda potencia y posiblemente a la par con la primera dentro de muy poco tiempo, el 40% de sus reservas son bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Y 400 de las 500 empresas Fortune están instaladas y produciendo desde China al mundo. ¿Qué se está rompiendo? Perdón. La deuda de China, la deuda por inversiones norteamericanas y extranjeras en China es superior al crédito de China en bonos. Los norteamericanos y los alemanes se han quedado con parte de la industria en China, y China lo que tiene es bonos norteamericanos, no la industria norteamericana. Rinde más copar la industria de un país que tener los bonos de ese país. Pero el vendaval, yo creo que no hay hoy conspiraciones, sino que hay... No, si no estoy hablando de una conspiración. La construcción estoy de un nuevo orden, donde efectivamente China está construyendo un nuevo orden, Estados Unidos está cambiando y haciendo una revolución energética, de eficiencia productiva. Son todas buenas noticias. Entonces, en vez de plantear cómo destruimos el mundo, el mercado petrolero... No es optimismo. El mercado petrolero... Yo entiendo, ustedes dos quieren ir al mundo de la Segunda Guerra Mundial, donde se mueran cientos de millones de argentinos. Yo la verdad no quiero eso. Creo que es maravilloso lo que está ocurriendo. ¿Cuál es el nuevo destino de Cuba? Insisto, desde el 2006 Raúl Castro llega al poder, se integra al sistema, va a tener otros ritmos y otra cadencia y otras particularidades, y me parece que es interesante porque, insisto, del 2006 este realineamiento que está viviendo la economía y la política cubana tiene que tener ahora consecuencias. Este hecho, el de los Estados Unidos, va a redundar también en que va a modificarse la relación, ya claro, con América Latina, pero también con la Comunidad Europea, que vienen negociando tratados comerciales desde hace un tiempo. Va a haber una imbricación de otro tipo desde lo económico, eso va a levantar el nivel de vida probablemente del cubano medio. Eso a su vez también va a derivar en algún tipo de transformación política. La pregunta es cuál, la pregunta es cómo, la pregunta es hacia dónde va a haber inversiones. Perdón, Gerard. Eso seguro. Van al alza. No importa, porque va a haber privatizaciones, pero por de pronto, hace 48 horas, Pensilvania derrotó el intento de privatizar el sistema eléctrico de Pensilvania. Quiero decirle lo siguiente, ¿qué estamos discutiendo acá? Lo que estamos discutiendo acá es la caracterización de un acontecimiento político. No lo deformemos diciendo ustedes quieren esto y ustedes quieren lo otro, porque entonces entramos en otro terreno y tenemos que ver en el curso de nuestras trayectorias políticas
que hemos querido cada uno con nuestras acciones prácticas. Estamos caracterizando una situación. La situación mundial de este momento es de una crisis absolutamente fenomenal. Europa, Italia, Francia, Grecia están en un proceso de desintegración económica. No sé dónde usted está mirando ese fantástico progreso capitalista. Yo creo que hay avances extraordinarios. Y el shale gas ha creado una gigantesca sobreproducción petrolera que está arrastrando a Venezuela, Brasil, Nigeria, Irán, y tantos otros países a una bancarrota económica. Diego, vos no lo ves así. ¿Vos crees que no lo veo. Y hablando de trayectorias, yo combatí con las armas en la mano en la década de los 70, fui oficial montonero, creí en el enfrentamiento, creí que había un enfrentamiento que se resolvía inclusive en forma violenta. Creo que eso nos costó a mi generación y al mundo muchos millones de muertos. Nos equivocamos y creo que el camino de la confluencia, que lo vive desde Xi Jinping. Pero después se eligió a Menem. Hasta Obama. No entiendo. Dígale a la audiencia que después se eligió a Menem. Que llevó a la bancarrota más grande de la Argentina en los 90, con un endeudamiento feroz muy intensamente, en el 2001, que la Argentina todavía no se ha sacado la hipoteca menemista. La expresión de los 90 fue la expresión de apertura que se siguió en China, en Chile, se siguió en Brasil, se siguió en Uruguay. Desgraciadamente fracasamos. ¿Querés que lo confiese? Ahora, ¿por qué no confesás vos tu fracaso? Porque yo el mío lo confieso, yo no tengo ningún problema. ¿Vos creés que no fracasaste? Yo lo confieso. Fracasamos en los 70, fracasamos en los 90 y es hora que no fracasemos más. Basta de décadas perdidas. Yo no vine a incorporar la autocrítica. Yo creo que es muy importante la autocrítica. No te has pasado la vida combatiendo batallas perdidas y no pudiéndolas confesar. Yo lo hago. Ve que usted insiste en cambiar un debate sobre una caracterización de un acontecimiento internacional a una pelea individual. A mí los fracasos me interesan en la vida íntima. En lo demás, lo que me interesa es combatir para acabar con la explotación del hombre por el hombre. Y eso no lo voy a dejar nunca. Es el gran debate hasta contemporáneo. Que pongamos la única en el nuevo orden internacional, hay cuando los franceses millones de personas con trabajo esclavo, millones de personas tenemos que trabajar para suprimirlo. Matanzas en el Medio Oriente, matanzas en Ucrania, bloqueos en todos lados. Hay una guerra comercial feroz. Este es el mundo de la desintegración del ser humano. Yo creo que no, yo creo que estamos avanzando. Del ser humano. Acaban de matar en la costanera a un financista porque se están arrancando los ojos por los despojos financieros de Argentina. Bueno, Diego, Jorge, gracias. quería decir que justamente en los últimos 20 años es la época donde la mayor cantidad de pobres salió de ese estado y pasó a la clase media, y eso es gracias al libre comercio, al capitalismo salvaje de China también, y realmente hoy en día Estados Unidos está creciendo al 2,5% anual, es uno de los líderes de Occidente, y China está descendiendo en su crecimiento. Creo que los datos no corresponden con una caída generalizada del capitalismo a nivel mundial. Podemos seguirlo en otra ocasión. Abre otro debate. Abre otro debate largo. No se salva la humanidad. Lo seguimos la próxima. Lo que sí digo, con mucho gusto, gracias. Se ha modificado la situación y efectivamente hay que ver qué es lo que pasa en Cuba. De acá en más, ha perdido la ultraderecha en los Estados Unidos y también seguramente vastos sectores dentro del Partido Comunista Cubano están descontentos con esta situación. Hay un triunfo de los sectores medios y hay que ver qué es lo que pasa. Bueno, gracias. Gracias por elevar el debate. Y confluimos los dos en la barba. Muy bien. Gracias, gracias a los cuatro, gracias por elevar el debate. Día histórico, sin lugar a dudas, estuvo presente.